todos estén, todo el mundo esté informado, estamos procediendo a grabar esta sesión. Tengo el honor y el gusto de presentar a un maestro y un amigo, al doctor Joe Pruitt, quien cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico. Comenzó su carrera de salud pública en el 1964. En la década de los 70, cursó estudios de doctorado en la Universidad de Connecticut y un posgrado en psicología y religión en Trinity College y un posgrado en consejería pastoral en Newman University. Redondea sus estudios con una especialidad en psicología gestal en el Instituto Gestal de Cleveland. Ha sido reconocido a nivel nacional en los Estados Unidos con el Woodrow Wilson Leadership Award y el Kellogg's National Fellowship. Sirvió como catedrático asociado de Pennsylvania State University. Fue fundador y profesor en el Instituto de Psicología del Desastre en New Delhi, India. Profesor y conferencista en el área de salud pública en desastres complejos en el Centro Asiático de Preparación para Desastres de Bangkok, Tailandia, y catedrático visitante en el programa de salud mental de la Universidad de Indonesia en Yakarta, Indonesia. Culmina su carrera universitaria como codirector del Instituto de Ley y Desastres en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado extensamente en el área de salud mental en desastres. Sus libros que damos a conocer son Disaster Mental Health in India, con una publicación de 75,000 ejemplares, Primeros Auxilios Psicológicos, primer libro en español sobre el tema, Avances, Advanced in Disaster Mental Health and Psychological Support, 35,250 volúmenes vendidos. Disaster Recovery, Community Psychosocial Support and Aftermath, 2018, and Mental Health and Psychosocial Support during COVID-19 en 2023. El Dr. Pruitt Díaz ha recibido múltiples galardones en el transcurso de su carrera profesional, entre otros certificados de reconocimiento de Asociación de Psiquiatría de América en el 2002 por su gestión en el desarrollo de programas de salud mental en Centroamérica, International Humanitarian Award de la Asociación de Psicólogos Americanos, Life Saving Award de la Cruz Roja Americana, el Tiffany Award for Employee Excellence de la Cruz Roja Americana. Adicionalmente, el Dr. Pruitt, para mí, que estuve durante Mitch y post-Mitch y trabajé con él y sigo trabajando por muchos años, es el mentor y el gurú del apoyo psicosocial en desastres en América Latina, haciendo unas publicaciones muy importantes post-Mitch, donde el tema de apoyo psicosocial era un mito en aquella época, y salvó muchísimas vidas gracias al apoyo psicosocial, e instruyó a los rescatistas, a los socorristas y trabajadores humanitarios en apoyo psicosocial, y esto les permitió poder procesar lo que habían vivido durante la respuesta, pero también a nivel personal en sus diferentes países. Así que, Dr. Pruitt, para mí es un honor y un gusto estar nuevamente juntos trabajando, y para Humanitarian Consultants tenerlo a usted es como lo mejor que nos puede estar pasando, trabajando con una persona tan humilde, tan profesional, que ayuda a la gente sin ningún interés, y por eso Humanitarian Consultants desarrolla este tipo de eventos gratuitos para continuar capacitando a los trabajadores humanitarios de las diferentes organizaciones e instituciones
y permitir que se actualicen y se puedan homologar el conocimiento entre los diferentes respondientes en sus países y entre otros países para la hora de una respuesta, todos estemos capacitados de la misma forma. Así que adelante, doctor Pruitt, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Pruitt. Es un placer estar con usted, con sus compañeros y también con las personas que están en este medio en la tarde de hoy. Les agradezco la oportunidad de compartir uno que otro conocimiento sobre el área de salud mental y apoyo psicosocial. Gracias, gracias, gracias por esta gran oportunidad. Quiero dejarles saber que este es el primero de 2 seminarios que vamos a estar ofreciendo en las próximas semanas debido a la complejidad del tema. Así es que en el día de hoy vamos a estar trabajando con los seres humanos, cómo se afectan y entonces cuáles son los factores comunitarios que impactan a esos seres humanos concluimos entonces con cuáles son los medios de intervención más populares en el área de apoyo psicosocial. En la próxima sesión vamos a estar hablando sobre la mecánica de cómo desarrollamos un programa de apoyo psicosocial en las comunidades y cómo envolvemos a la comunidad en sus propios procesos de rehabilitación física, emocional y espiritual. Así es que ese es el comienzo. En la tarde de hoy, pues, quisiera también indicarle que bregamos con aspectos físicos, bregamos con aspectos de salud mental y bregamos con aspectos de espiritualidad, pero dejamos fuera una gran parte de lo que debemos estar haciendo. Y esa gran parte de lo que debemos estar haciendo es el apoyo psicosocial a nivel comunitario. Si miramos qué es lo que causa toda la secuela de estas enfermedades potenciales, tenemos 3 factores: el miedo y la discriminación, lo que ustedes llaman típicamente el estigma. Los segundos son los factores socioeconómicos que confrontan las comunidades y cómo son impactadas en forma negativa cuando ocurren eventos como la pandemia, la cual acabamos de sobrepasar. Y entonces tenemos, a través de estos programas de salud mental, que mirar la falta de acceso a facilidades de salud mental en las clínicas comunitarias. O sea, hemos comenzado a bregar intensamente con problemas físicos y es lo más prudente bregar con problemas físicos y los problemas que se identifican por la comunidad, teniendo trabajadores comunitarios en áreas de seguridad física, pero no tenemos en realidad un mecanismo de envolver también a miembros de la comunidad en el área de salud mental. Próximo slide, por favor. Hello. Ya está. Próximo. Los puntos que vamos a discutir en estos momentos, en esta conferencia, vamos en primer lugar a mirar una definición funcional de lo que del impacto cultural que ocurre en las comunidades cuando hay eventos de epidemias y pandemias. En nuestro caso, hemos sobrevivido en los últimos 10 años AIDS, Ebola
y estamos viviendo el post-COVID, el tiempo post-COVID. So, vamos a mirar un poquito esa realidad histórica y cómo se difunde en formas culturales en la comunidad. Vamos también a hablar sobre percepciones culturales de causa, contexto y apoyo, antes y después. Vamos a hablar sobre factores culturales que afectan el autocontrol y la búsqueda de ayuda en el pasado y hoy en día, especialmente con comunidades específicas en ciertos lugares en las Américas, básicamente en América hispanola. Y entonces, por último, vamos a mirar los efectos culturales que afectan la búsqueda actual de ayuda, de salud mental y de apoyo psicosocial. Próximo. Cuando hablamos de identidad cultural y salud mental, quiero hacer notar que en el transcurso de COVID tuvimos la oportunidad de trabajar extensamente con miembros de comunidades a través de este medio de Zoom y haciendo entrevistas no solamente en Centro y Suramérica, sino que tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas en África y en el sur de Asia. Lo que hemos aprendido de esa serie de entrevistas es que, en primer lugar, nuestra identidad es parte importante de quiénes somos, de cómo nos vemos a nosotros mismos y los grupos con quienes nos estamos relacionando. Si nos sentimos que no tenemos la capacidad o los recursos para proveer asistencia de apoyo psicosocial a miembros de la comunidad, pues entonces nos vemos menos que. No obstante, si cambiamos la moneda y le damos un tono positivo y identificamos nuestra identidad como una parte importante de quienes somos, también podemos identificar nuestra identidad como proveedores de servicios necesarios y de utilidad a las comunidades afectadas. Lo segundo es que hay un montón de influencias comunitarias que lo hemos discutido extensamente en otros lugares, pero podemos mencionar la escuela, la familia, el trabajo, los grupos sociales, los deportivos, los religiosos, y no nos olvidemos de la influencia política que tienen impacto en nuestras comunidades. Es importante que cuando comencemos a trabajar en términos de ofrecer apoyo psicosocial en una comunidad, pensemos que pertenecemos a la nueva sociedad y el ser socialmente aceptado tal como nosotros. Somos aceptados. Si somos aceptados, nosotros estamos en una posición de proveer ayuda a todos aquellos habitantes en nuestras propias comunidades. El tercer factor es que aprendemos muchísimo de nosotros mismos, desarrollamos nuestra confianza y entonces desarrollamos unas percepciones y formulamos opiniones sobre nosotros mismos. Una persona puede a veces verse excluida por varias razones, por ejemplo, debido a su aspecto físico o tener una discapacidad o el color de su piel. La exclusión social puede ocurrirle a cualquiera, pero los inmigrantes y los refugiados pueden a veces sufrir la exclusión en mayor grado por el hecho de pertenecer a grupos culturales minoritarios. Y no dejemos de mencionar aquí el impacto tan significativo que ha tenido la respuesta de COVID-19 con las poblaciones indígenas en algunos de los estados en los cuales hemos trabajado en Centro y Suramérica. Próximo. Lo próximo que quisiera traer a su atención es cuáles son las percepciones culturales. La cultura es un conjunto de conocimientos, creencias y conductas compartidas que constituyen los elementos normativos de un grupo.
El conocimiento individual o competencia cultural individual puede ser analizada desde el acuerdo, desde el punto de vista entre los integrantes de un grupo determinado. Los dominios culturales son categorías significativas de conocimiento para una cultura en particular. Son creados por la población meta, la población afectada, a partir de reglas cognitivas que permiten organizar las ideas, las cosas y formas que tienen que se nos desarrollan en nuestra mente, además de crear modelos para percibir, relacionar e interpretar la información. Se accede a ello con el uso de técnicas estructuradas para obtener información, para comprender los tres supuestos de la teoría del consenso cultural. A, que existe una verdad común. Se asume que todos los informantes provienen de una cultura común. B, hay una independencia local. Se supone que las respuestas que cada informante nos provee son independientes de las respuestas de otros informantes. Y C, la homogeneidad de los ítems. Cada informante tiene una competencia cultural fija y sobre cada término que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestras evaluaciones de los vecinos. Esto es sumamente importante. No podemos traer intervenciones a algunas comunidades a las cuales estas comunidades no están preparadas o cuyo idioma sea diferente o cuya visión de mundo sea diferente. Tenemos que prestar atención a las interpretaciones culturales y el contexto que ofrece la comunidad. Próximo. En muchas culturas se determina un marco práctico. En los Estados Unidos, básicamente se habla sobre el rubro de salud, el rubro de salud emocional y el rubro de espiritualidad. Más o menos en esos mismos términos se identifican los términos comunitarios con que nos hemos encontrado tanto en el área de América Latina como en Asia. Se habla del término espiritual, un marco espiritual, una agencia social y un deseo de autogestión de parte de los miembros de la comunidad. Próximo. En términos de la implicación de estas evaluaciones comunitarias, y quiero hacer notar que cuando comenzamos la respuesta del COVID, muchísima gente estaba hablando de que estábamos perdiendo mucho tiempo en comenzar el programa. Y en realidad es que la percepción del apoyo comunitario refleja los sentimientos de integración y de ser parte de una comunidad, el sentimiento de ser un miembro activo de esa comunidad y la percepción de que las organizaciones comunitarias de carácter voluntario como una fuente potencial de apoyo psicosocial. O sea, identificamos cuáles son los diferentes niveles que necesitamos impactar para que exista apoyo psicosocial comunitario. Los lazos y el apoyo que se proporcionan son importantes, puesto que proporcionan un amplio rango de recursos e información, incrementan el capital social, fortalecen la identidad, influyen en conducta y refuerzan los vínculos entre los individuos, los hogares y los grupos. El apoyo psicosocial, en sentido amplio, se refiere a cualquier proceso a través del cual las relaciones sociales y psicológicas pueden promover la salud y el bienestar espiritual de las poblaciones. Los contactos de la comunidad, la pertenencia activa a grupos formales e informales, así como el uso de las organizaciones comunitarias, constituyen, por tanto, escenarios donde también se movilizan y se accede el apoyo social.
y el apoyo psicológico. En sociedades más colectivizadas existirán redes sociales más interdependientes. Por ejemplo, en las comunidades indígenas existen unas redes más interdependientes y recíprocas, y entonces esperamos que haya mayor nivel de participación comunitaria. Los sentimientos de impotencia y desconfianza pueden reducir la voluntad de los residentes para ejercer control psicosocial informal en sus comunidades e intervenir en los problemas comunitarios a través de la participación colectiva y el uso de las organizaciones comunitarias de carácter voluntario. Así, la confianza en sistemas informales de apoyo en la comunidad sería mayor en sociedades con menores recursos económicos que en otras sociedades con mayores recursos económicos, donde las necesidades pueden ser satisfechas más fácilmente de forma individual. El deterioro de una comunidad puede afectar a los recursos de apoyo disponibles en ella, generando un clima de desconfianza, una reducción del sentido de comunidad, del capital social disponible para los habitantes, así como de la eficacia colectiva de esa comunidad para resolver sus problemas y lograr sus aspiraciones. Las políticas de intervención dirigidas específicamente a aquellas comunidades más privadas, deprimidas y desfavorecidas, donde las condiciones negativas no solo deterioran la calidad de la vida de sus habitantes, sino que también impiden crear y acceder a los recursos de apoyo que se generan en la interacción cotidiana en una comunidad, con los que ello implica en términos de su ajuste, el bienestar psicológico y espiritual. Próximo. Esta serie, los próximos slides, slides, miran específicamente a los seres humanos. Y decidimos incluir estos slides en esta primera presentación porque tenemos la tendencia de bregar más a nivel de organizaciones. Cuando hablamos por decir, de apoyo psicosocial, no encajamos que tenemos que mirar mucho más que a la comunidad como tal, sino a las personas que están enfrentando problemas causados por un desastre. Vamos a afrontar la situación y cómo buscar ayuda. Si estás estresado, ansioso, enfadado, triste, piensa que no eres el único. En algunos momentos todo el mundo siente emociones como esa. Son una parte normal de la vida. Lo que nos ocurrió recientemente con el COVID fue una reacción normal a un evento anormal. A veces la ansiedad, la tristeza o los pensamientos estresantes se vuelven muy intensos o ocurren demasiado a menudo. Pueden ser difíciles de afrontar y eso puede hacer que no te sientas bien y que no hagas las cosas lo mejor posible. Cuando ocurre esto, puede ser un signo de un problema de salud mental o necesidad de recibir apoyo psicosocial o apoyo espiritual. Buscar ayuda o se te debe ofrecer ayuda de una manera u otra. Independientemente de que tengas un problema de salud mental o solo estés atravesando un mal momento, como dije anteriormente, puede ser que esté una solución normal a un estímulo que es anormal, como lo fue el COVID-19. El COVID. Ok, próximo slide. Existen un montón de rubros, pero yo decidí capturar este slide de un artículo que salió en la revista colombiana de psiquiatría en el 2016. Y lo que hace es definir en gran manera la participación, el envolvimiento comunitario y la recuperación. Cada vez que
cada vez más se reconoce que los vecinos con experiencia vivida, debido a sus propios conocimientos y experiencias en el área, tienen una importante contribución que hacer y un papel central que se puede desempeñar en el diseño, desarrollo, mejora y transformación de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial comunitario, así como el apoyo y la prestación de servicios directos que pueden ser servicios de salud mental o servicios de salud física, y puede identificar personas en la comunidad que están preparados para llevar a cabo las tareas como especialistas y trabajar en pares, apoyo entre pares y servicios de crisis administrados por pares. La inclusión comunitaria o el envolvimiento comunitario ejerce un papel fundamental a través de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, en la misma manera que en los servicios de salud física y en los servicios que provee salud espiritual a las comunidades. Esto incluye envolver y apoyar a las personas para que accedan a los servicios, apoyo, organizaciones y actividades pertinentes de su elección, que puedan ayudarlos a vivir y ser incluidos en la comunidad. Esto incluye, por ejemplo, facilitar el acceso a los servicios y prestaciones de bienestar social, vivienda, empleo y oportunidades educativas. En tiempos de crisis, tales como el COVID-19, fue especialmente necesario que los servicios de salud mental y apoyo psicosocial respetaran y cumplieran con el derecho de las comunidades y de las personas en esas comunidades, proporcionando un apoyo de acuerdo con la voluntad y las preferencias de las personas, donde esas personas se sentían cómodas con lo que estaban haciendo, frecuentemente en su propio hogar, con amigos o familiares, en un entorno de clínica comunitaria o de centro comunitario, una escuela o un ambiente comunal. Otros lugares mutuamente aceptables, como por ejemplo, vamos a utilizar el campo donde jugamos fútbol para hacer actividades lúdicas para la población afectada. Lo tercero tiene que ver con la recuperación. Los servicios de recuperación se centran en ayudar a las personas a identificar lo que significa recuperación para ellos. No es mi función como profesional decirle a los miembros de la comunidad afectada, este es lo que yo tengo para proveerte y esto es lo que te voy a dar. Este es el saquito plástico que te traigo con los instrumentos que necesitas para tu mejorarte. Sino que hay que ayudar a la persona a obtener o recuperar control de su identidad y su vida. Tener un sentido de esperanza para el futuro y vivir una vida que tenga significado para ellos, ya sea a través del trabajo, las relaciones con los demás, el compromiso con la comunidad o algunos o todas estas alternativas que yo he ofrecido. La banda comunitaria, el grupo cultural que hace, que nos cuenta, que nos hace cuentos, los juegos, etcétera, etcétera, ofrecen muchísimas oportunidades para que la comunidad comience su recuperación. Debemos reconocer que la salud mental y el bienestar no dependen predominantemente de estar libres de síntomas y que las personas pueden experimentar problemas de salud mental y apoyo psicosocial aún en su vida normal y con recursos plenos para hacerlo. De manera que lo que debemos hacer es ayudar a las personas a identificar qué es lo que ellos necesitan de nosotros y nosotros respetar que esas necesidades que ellos han identificado, nosotros las podemos ofrecer
en un periodo de tiempo con la ayuda y la participación de la misma comunidad. Próximo slide, por favor. ¿Aló? Gracias. La otra población grande con que nosotros nos confrontamos en Centro y Sudamérica y nos confrontamos también en el sur de Asia fue con poblaciones de inmigrantes y refugiados. Estas personas ante el COVID-19 tenían unas necesidades inmensas de asegurarse que alguien los iba a ayudar. Tenían necesidades humanitarias, tenían necesidades culturales y necesidades fisiológicas que tenían que poder bregar. Desde el Darién en Panamá hasta las grandes migraciones que surgieron como resultado de la violencia militar en el sur de Asia, pudimos notar que la gente emigra por varias razones. Algunas por razones económicas o educacionales, otros por razones políticas, otros para huir a la guerra o la persecución. El proceso de emigración no es una cosa simple. Yo les garantizo a ustedes, aquellos que conocen que hay un tren que le llaman La Bestia, que viaja desde Guatemala hasta la frontera de los Estados Unidos. Las personas que han participado en ese proceso migratorio no les fue fácil. La persona que llegó al Darién y tuvo que bregar con la jungla de Panamá no le fue fácil. Y las personas que están viniendo de un país a otro con idiomas diferentes y diferentes idiosincrasias y diferentes visiones de lo que va a ocurrir, es tremendo. La gente, el proceso de migración no es simple. Un sentimiento de aislamiento, soledad, exclusión, la reducción de autoestima daña o puede ser causa de tensiones para la salud mental y el apoyo psicosocial de las personas. Para un emigrante o refugiado, tales sentires o sentirse de esa forma pueden ser el resultado de uno, vivir en un país de costumbres culturales o religiosas diferentes, dificultades en el aprendizaje de un nuevo idioma, malas condiciones de vivienda, desempleo, la pérdida del apoyo familiar y comunitario, el sentirse aislado y vivir en una zona en que vive poca gente de cultura similar, el racismo y sentir que la sociedad del nuevo país no los acepta, una falta de oportunidades para mejorar las condiciones de vida, la experiencia de encontrarse bruscamente rodeado de una cultura distinta, el llamado choque cultural. Nosotros no hemos bregado lo suficientemente en países desarrollados con el choque cultural que sufren aquellas personas que son migrantes y refugiados. El choque cultural es una reacción común entre la gente que vive en un país donde las costumbres son distintas de las de su país de origen. Algunas personas se adaptan rápidamente al nuevo país, otras, en cambio, sufren dificultades. No es raro que la gente valore su propia cultura como coherente y civilizada, mientras que otras culturas le parecen agresivas, no civilizadas y desprovistas de valores morales. Pueden terminar por creer que algo que no anda bien en ellos, pero no en nosotros. Tenemos que estar conscientes de que cualquier acercamiento que utilicemos, debemos entender la óptica con que la persona que es inmigrante o refugiado nos presenta su situación, su cultura, su idioma y las expectativas que tiene el nuevo país. Próximo. He estado mencionando
en forma cursoria la cuestión de espiritualidad, déjenme decirles que si miramos el nuevo libro de Esfera que salió un par de años atrás, hay una sección completa en la página 15 sobre espiritualidad y religión. Tenemos que tomar en cuenta que para poder determinar buenos programas de salud mental y apoyo psicosocial, tenemos por obligación que mirar a los fenómenos de espiritualidad, religión y tradiciones, específicamente con poblaciones indígenas, que entonces traen lo que podemos ver. En este slide miramos los recursos que tenemos, los issues de salud mental y salud física. En términos de recursos naturales, podemos decir a grosso modo, por no mencionar un grupo religioso u otro, que hay un grupo o un acercamiento que incluye religión. Hay otro grupo que propone utilizar métodos seculares para llevar a cabo la cura o la intervención de salud mental y apoyo psicosocial. No voy a discutir todo el slide, solamente voy a decir que necesitamos hacer un informe holístico hacia la salud y el bienestar mental, lo cual significa que los voluntarios y personal profesional de las organizaciones que estén respondiendo entiendan y respeten los componentes emocionales, espirituales y culturales para la sanación. Y ahí voy a dejar que ustedes lean el slide, porque en estos momentos no tenemos suficiente tiempo o espacio para dirigir este impacto tan importante en términos de espiritualidad, religión y tradiciones en la salud mental. Próximo. Ok, quizás el próximo, y creo que sí, es la cuestión de atención plena y autopercepción. Esa es una traducción que yo le di, a lo mejor no es, eso no es la mejor traducción al español, pero tienen que perdonar a este pobre viejo que no conoce muy bien ni un idioma ni el otro. Pero lo que estoy tratando de hablar es mindfulness. O sea, hoy en día, como terapista, lo primero que se nos viene a la mente cuando una persona presenta problemas y presenta las cuestiones que le están afectando en términos de vigilancia, diligencia, ansiedad, atención a la orientación, etcétera, pues tenemos que pensar en la atención plena y la autopercepción de nosotros mismos. En términos de atención, de alerta, pues utilizamos nuestros sentidos para establecer vigilancia y diligencia para nosotros mantener y mejorar la capacidad de respuesta. Algo que el compañero doctor Brito había estado enseñando era, vamos a respirar con la nariz 4 veces y botamos el aire 4 veces y entonces utilizamos nuestros sentidos. Queremos escuchar 5 cosas, queremos ver 4 cosas, oler 3 cosas, saborear 2 cosas y dejar que nuestra epidermis, sienta lo que el ambiente nos está tratando. Tenemos que tener una atención de orientación hacia nosotros mismos. En términos de atención y orientación, es dirigir la atención que nosotros recibimos a través de la fuente de señales sensoriales que les acabo de mencionar, que es a través de los sentidos. Y entonces la atención ejecutiva, que está dirigida al control de atención a la acción inmediata y mediano alcance. Y entonces
¿qué intervenciones? O sea, ¿cómo reduzco yo el potencial de sentirme afectado emocionalmente por la situación que estoy viviendo? So, por ahora, eso es lo que voy a mencionar sobre este slide, solamente que este slide es sumamente importante para todos nosotros, porque lo que nosotros hemos aprendido en el mundo del desastre es a ofrecer primeros auxilios psicológicos. Y lo que tenemos que impactar es, en estos días post-COVID, es la atención plena y la autopercepción, lo cual implica planificación, toma de decisiones, detección de ejones. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder próximamente? El próximo slide, por favor. Quizás otra parte de cuando hablamos de salud mental y apoyo psicosocial, tenemos que tomar en cuenta la participación, inclusión, equidad y recuperación en nuestro proceso de salud mental y apoyo psicosocial después de un desastre. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que ser empáticos. Tenemos que mirar los factores tangibles, perdón. Tenemos que mirar la fiabilidad, trustworthiness, seguridad, safety, security, y la capacidad de respuesta de los individuos. Si miramos estos 5 factores, podemos decir que hemos desarrollado un servicio de calidad para la población afectada o para las personas en esa población que fueron afectadas. Y por último, próximo slide. ¿Cómo fomentar la salud mental? Podemos fortalecer a la persona, podemos crear un sentido de autosuficiencia en las comunidades afectadas, podemos motivar y fomentar la resiliencia, y podemos ser inclusivos, incluir a las comunidades en sus propios procesos, de manera que la inclusión y la participación social en realidad genera cierto nivel de seguridad a nivel de comunidad, a nivel de familia y a nivel individual. Y entonces, en última instancia, debemos generar proyectos comunitarios que fomenten una mejoría del entorno físico. Si tenemos una mejoría de entorno físico, entonces podemos decir que tenemos una comunidad con safety y security, que esto no sé ni cómo traducirlo. Los trastornos mentales pueden prevenirse mediante el apoyo psicosocial intensivo a los grupos de alto riesgo en las comunidades. Por ejemplo, los afligidos, los padres, los huérfanos, los niños y niñas, las personas con deudas, las personas sin hogar, los migrantes, los presos, las personas que consumen drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese etcétera caben personas con enfermedades crónicas, con Alzheimer's, con problemas en los riñones o algún otro problema físico que le impide el proceso de adaptación y de resiliencia después de un desastre. En consecuencia, los comportamientos asociados con los trastornos mentales pueden ser no reconocidos y mal interpretados específicamente si nosotros llegamos de otro grupo cultural al grupo cultural que está sufriendo como secuela de los desastres. Es muy importante tener en cuenta cómo se traduce el concepto de trastorno mental en la población afectada. Hay que romper este ciclo con un gran desafío, pero no hacerlo, el no identificar las consecuencias de los comportamientos asociados pueden tener
impacto nocivo en el futuro. Y por último, todo el proceso de rehabilitación, que es sumamente importante tanto para las personas como para la comunidad afectada. Tenemos que fomentar la participación social, tenemos que fomentar potenciales empleos y tenemos que fomentar educación, tanto psicoeducación como educación en general. En los países de bajo ingreso, la mayoría de las personas con enfermedades graves necesitan recibir rehabilitación en el hogar con el apoyo de los equipos de atención primaria, ya bien sea del gobierno o de algunas otras organizaciones humanitarias. Y hasta aquí mi presentación. Con gusto estoy disponible para contestar alguna pregunta que pueda haber surgido. Gracias, doctor Pruitt. Definitivamente muy interesante la presentación, y nos va enfocando nuevamente a la actualización del proceso psicosocial. Vamos a tener la primera pregunta. Le he abierto el audio a la doctora Margarita Montoya, quien es una muy buena amiga, psicóloga, y pues hizo tres preguntas en el chat. Adelante, doctora, un gusto saludarla. Estimados, muy buenas tardes. Bueno, feliz de escuchar al doctor, que tenía rato que no lo escuchaba. Siempre he sido una admiradora de su trabajo y obviamente no me iba a perder este espacio. Miren, mi primera pregunta o mi planteamiento es, la conferencia inició con la importancia de los factores culturales, ¿no? Y cómo influyen. Sin embargo, un gran interrogante que siempre he tenido es, las respuestas a la emergencia casi siempre tienen un componente internacional, un componente extranjero, que por lo general desconocen la cultura de las zonas de afectación propio de la situación, no es que sea intencional, ¿no? Entonces, el gran interrogante es, nosotros como locales, en el caso en que nuestro territorio sea donde ocurra el desastre, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a incidir para reducir ese impacto negativo y asegurar que no haya una acción con daño por el propio desconocimiento? Pensemos rápidamente, así, un ejemplo que se me ocurre. En este momento, Turquía o Siria están yendo a dar respuesta y van organismos de todo el mundo, pero ¿cuántos conocen realmente cómo funciona la cultura en Turquía y en Siria? Y lo mismo puede pasar cuando sucedió el terremoto en Haití o cuando hemos tenido las tormentas tropicales en Centroamérica. Llega gente de diferentes lados. Ese era, digamos que, mi primer cuestionamiento, ¿no? Ok, gracias un millón. Me alegra mucho escuchar tu voz. Las preguntas que estás formulando son de muchísimo valor, porque en varios planteles, varias reuniones hemos tratado de bregar con esa situación. Tienes muchísima razón de que las organizaciones humanitarias no toman el tiempo suficiente para preparar a las comunidades, para preparar a la población local y a las comunidades para cuando llegue el gran desastre. Si por ejemplo, cuando comenzamos la respuesta para COVID, hubiésemos tenido ya un grupo de las asociaciones profesionales que existen en los países, tanto de trabajadores sociales como de psicólogos, como de médicos o psiquiatras, y como consejeros y consejeros de la escuela. Entonces, si hubiésemos tenido ya un grupo significativo de esa población, pues no habría la necesidad. Los extranjeros pueden venir y proveer sus recursos, tanto en materiales como recursos financieros, para sostener a las organizaciones locales mientras proveen los servicios a la población total. Eso es seguro. Lo segundo, mencionas cómo
¿Cómo reducimos el impacto de extranjeros? Y mencionaste a Turquía y a Siria, lo cual el ejemplo es fantástico. Turquía, país desarrollado, recibe cientos de millones de dólares y muchísima ayuda. Al día de hoy, el otro país, que es un país paria, no ha recibido la mínima cantidad de ayuda de organizaciones extranjeras. ¿Cómo podemos decir nosotros, los miembros de organizaciones extranjeras, que vamos a decidir a quién vamos a proveer servicio en unos momentos? Si no preparamos ahora a profesionales locales en las 4 áreas que he mencionado dentro del rubro de salud mental y apoyo psicosocial, estamos haciendo un gran daño a los países que son propensos a tener desastres. Y estamos haciendo un gran daño a la población que supuestamente estamos ayudando. Mencioné ahorita el Darién, una área que fue sumamente impactada por el COVID en varios países que no voy a mencionar en Centroamérica, fueron las poblaciones indígenas. La gran solución que se proveyó inmediatamente y todo el mundo se estaba dando golpes de pecho fue tener traductores para algunos de los grupos indígenas. Pero esos servicios que se ofrecieron a los grupos indígenas fue mayormente a tratar de aliviar las tensiones que existió entre los gobiernos que se suponía que estuviesen proveyendo servicios y las poblaciones indígenas. En realidad, muy pocos de los chamanes, de los curanderos, etcétera, fueron capacitados para bregar con su población. Y me refiero específicamente a las poblaciones en el lado atlántico de Nicaragua y la Miskitia en Honduras, donde estaban bregando con documentos como el manual de servicio para servicios de salud mental de DSM-5, cuando no estaban considerando el idioma local para expresar tensión, ansiedad, depresión, etc. Para resumir, hay que preparar a los grupos locales y es la responsabilidad de esas sociedades humanitarias y de esos gobiernos de asumir la responsabilidad que deben asumir, que es preparar al pueblo para que puedan responder de forma responsable y culturalmente apropiada a su propia población. Para complementar al doctor Pruitt, Margarita, también las organizaciones humanitarias deben de capacitar al personal en la parte cultural general, especial de poblaciones indígenas, prevención de violencia basada en género. También hay un curso que se llama justamente Acción sin Daño. Y debería de volverse a retomar entre las organizaciones cómo trabajamos, cómo los escuchamos, cómo debemos de actuar para disminuir el daño que se puede hacer de usos y costumbres que tenemos unas culturas y que son mal vistos en otras culturas. Entonces es muy importante la capacitación, no solamente en la excelente respuesta que los organismos humanitarios dan, sino también en el respeto a los usos y costumbres y cultura de las diferentes comunidades donde vamos a trabajar. E incluso antes de salir, hacerles un briefing con las cosas más relevantes de la cultura del país a donde vamos a responder. Eso lo hacíamos hace algunos años con el doctor Pruitt y funcionaba bastante bien y se reducía la cantidad de problemas e incidentes que teníamos. Tu segunda pregunta, doctora.
Gracias. Bueno, mi otro planteamiento es, estamos de acuerdo en que es importante el cuidado de los que somos intervinientes. Sabemos que las diferentes organizaciones tienen protocolos de cuidado y autocuidado. Sin embargo, ¿qué tanto, de acuerdo a su experiencia, qué tanto realmente se implementan estos protocolos? Mira, en realidad no me siento cómodo contestando la pregunta específica porque simplemente al nivel que yo funciono, pues no tengo oportunidad de ver el funcionamiento a nivel local. Lo que sí te puedo decir es que a principios de la respuesta del COVID-19 nos llegaron muchísimos informes donde los socorristas estaban sumamente impactados, por los servicios que tenían que ofrecer y las protecciones que tenían. En esos momentos se pusieron en práctica, Pajo y otros, pusieron en práctica protocolos de respuesta para estos voluntarios. Lo que todavía sigue es la secuela del impacto del COVID-19 en las poblaciones afectadas. Y por ende, los voluntarios, y médicos y enfermeras y miembros de la comunidad, porque en realidad no existen protocolos. Existe a grosso modo un protocolo, pero no existe ningún lineamiento que diga si estamos, de nuevo, por decir, estamos en el Darién y hay poblaciones, eh, 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 personas respondiendo a ese grupo que está allá y pueden sufrir las secuelas causadas por el impacto de las personas, la cantidad de personas, la enfermedad, la falta de insumos, etcétera. Entonces, tenemos que tener mecanismos para no solamente que existan protocolos, sino que las asociaciones locales de psicólogos y de consejeros tengan personas preparadas cuya función va a ser sola y única el proveer servicio a las personas, a los first responders, a las personas que están allí en el momento del desastre, respondiendo directamente. Una de las cosas que una organización que conozco, pues, hizo durante la respuesta al COVID fue que unas personas de un estado ofrecieron ayuda telefónica a otras personas de otro estado que habían sido sumamente impactadas por la respuesta. Y eso se hizo entre varios países, 7 u 8 países. Eso fue un band-aid, una curita para la situación, pero tenemos que tomar tenemos que bregar con la situación con más seriedad a nivel de la inclusión de las organizaciones profesionales, a nivel de cada país y a nivel de la región. Por ejemplo, hay un grupo, la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con personal de esa asociación en el 2002. El 2002 se le presentó a más de 700 miembros de esa organización el primer libro de primeros auxilios psicológicos. Y tuvimos una sesión de mediodía con más de 500 personas. Pero, ¿qué pasó después? No hubo seguimiento. Lección aprendida. Tenemos que proveer materiales, tenemos que proveer práctica y tenemos que proveer una estructura, un andamio de servicio a las comunidades por profesionales aleatorios a esas comunidades. Gracias, doctor. Margarita, vamos a responder otra pregunta que hay y te dejo con la última pregunta para un ratito. Gracias.
Nos preguntan, doctor Pruitt, ¿cómo puedo identificar si alguien cercano pasa por un proceso de depresión, teniendo en cuenta que no es notorio su comportamiento? Por lo general, el afecto de las personas te indican si están pasando por un periodo de depresión o no. De hecho, el documento que enseñé hace unos minutos, que está escrito en inglés, tiene una sección completa sobre enfermedades culturales, varias de las cuales están presentes en las Américas. Debemos tener más sensibilidad y debemos tener un cheat sheet. ¿Cómo se dice en español? Como una hoja con pequeños mensajes claves. Sí, mira, te voy a enseñar, mira. Por ejemplo, esta hoja tiene todo lo que yo necesito hacer para ser un referido de salud mental. Si tengo la preparación y tengo una hoja de esa manera, podemos hacer los servicios básicos para poder determinar si una persona tiene depresión o no y referirlos entonces a los servicios que sean pertinentes. Gracias. Esperamos haya sido respondida la pregunta. La pregunta fue anónima. Listo. Doctora Margarita, estimada amiga, adelante. Con su Gracias, tercera doctor. pregunta. Bueno, mi última pregunta está un poco direccionada. Hablamos como del planteamiento de qué hacer, ¿no? Para fomentar la salud mental. Sin embargo, me llamó la atención el apartado de trabajar con la población que está en situación de movilidad, ¿no? Humana. Ejemplo, el Darién, aquí en Panamá. ¿Hacia dónde podríamos direccionar la respuesta en SMAP? Que brindemos en ese espacio en donde en promedio tenemos de 8 a 36 horas la persona ahí en el lugar de tránsito, pero son 8 o 36 horas que hay que distribuir en descansarse, asearse, recibir asistencia, atención médica, asesoría legal y llegar nosotros con psicosocial. ¿Hacia dónde deberíamos direccionar esa intervención en ese corto tiempo? Ok. No estoy evadiendo la pregunta, pero me acabas de mencionar uno de los temas de los cuales yo voy a hablar en la próxima semana. Pero te voy a dar tienen que ocurrir una serie de pasos a diferentes niveles. Número uno, tenemos que concientizar a todas las personas que están haciendo salud mental y apoyo psicosocial sobre la cultura y rasgos lingüísticos y costumbres de las personas que están llegando al lugar donde vamos a dar los servicios. Esencialmente, usando el ejemplo del Darién, tenemos personas que han venido hasta de Asia, tenemos personas de África, de Haití, de Cuba, etcétera. Entonces, cada grupo de personas tiene unas necesidades específicas, lo cual requiere que nosotros tengamos un grupo de especialistas panameños que tengan un protocolo de servicio para atender a esas personas en específico. Solo voy a dejar ahí porque tengo mucho más que decir, pero estaría ya en mi otra presentación. Gracias, doctor. Yo, como siempre, muy adelantado. No, pero muy bien, muy bien. No ha perdido el toque. Muchas gracias por atender. Ok, no tenemos más preguntas en el chat box por ahora, pero a mí sí me interesó mucho el tema de la migración porque es algo que afecta en este momento al mundo entero, pero especialmente acá en América Latina y el Caribe.
hay muchas personas afectadas por este evento, y uno no sale de su país porque quiere, sino porque tiene la necesidad de salir. Para los trabajadores humanitarios no especializados en atención psicosocial, 3 o 4 tips que podrían implementar a su nivel de puros primeros auxilios psicológicos con estas personas que están ahí en la calle, ignoradas, perseguidas incluso por los gobiernos para ser deportadas, maltratadas, con problemas de salud y problemas de alimentación. ¿Algún consejo para estos trabajadores humanitarios que puedan acercarse a estas personas a hacer algo? Okay, so, si eres un trabajador humanitario que te estás acercando a la persona, satisface las necesidades básicas primero. O sea, ofrece algo y algún tipo de comida. Por decir, mira, te voy a decir, puedes, si tienes un grupo, estoy pensando porque cuando yo estaba trabajando en la región, yo tuve la oportunidad de emigrar desde Nicaragua hasta Guatemala y después hice un segundo viaje desde Guatemala hasta México. Yo sé de lo que estoy hablando. ¿Ok? Uno, busca comida que sea aleatoria a las personas. Por lo general, un tipo de sopa es mejor que darle galletitas Sport soda. De soda, sí. Galletas de soda, sí. Ok. Tienes que ofrecer algo que sea nutritivo, que tenga vitaminas y que pueda hidratar a la persona. Punto 1. Punto 2. Yo estoy aquí y estoy aquí porque tú estás aquí. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo no soy el experto que esté ahí, yo soy tu servidor. 2. 3. Buscar entonces la forma, tomar unas notas generales de quién es el grupo, qué grupo es el que tienes ahí, y entonces cuáles son las necesidades de las cuales ellos están hablando. En uno de esos viajes que yo hice, la cosa más triste para mí era que cuando hablé con un grupo de personas, las expectativas de ellos al llegar a los Estados Unidos es: nosotros vamos a llegar a los Estados Unidos y enseguida nos van a dar trabajo porque nosotros somos profesionales en nuestro país. Baja el nivel de expectativas de hacia dónde va y entonces ayuda a la persona en ejercicios de mindfulness. Ayúdalos a que bajen su tensión, relajando su cuerpo. Ayúdalos a que caminen unos pasos con el cuello a 90 grados, cosa de que puedan visualizar hacia afuera, porque lo que nos dice la literatura es que las personas cuando empiezan a mirar hacia el suelo están afectadas emocionalmente y hay que hacer otras cosas. Lo segundo. Lo tercero es ayudar a estas personas a entender cuáles son los potenciales que ellos tienen. Yo sé que te sientes mal, sé que estás aquí, yo estoy aquí contigo, pero fíjate qué gran oportunidad tú me has ofrecido de yo conocerte y aprender de ti, porque tú has llegado aquí. ¿Te puedo dar un abrazo? Es la forma en que tratamos a los seres humanos que están en situaciones difíciles, lo cual abre las puertas para ese ser humano sentirse bien con sí mismo y entonces desarrollar cierto nivel de hope, de esperanza. De esperanza. Ok. Uno, introdúcete a la persona. 2, dale de comer. No le des comida de la que te dio la agencia internacional, sino búscate comida local. 3,
ofrece mindfulness. Y 4, trata de que esa persona exprese unas esperanzas realistas a nivel al finalizar tu intervención con ella. Gracias. También quería agregar, trabajando con migrantes de unos países, aprendimos que el simple hecho, como acababa de mencionar, de escucharlos, de sentarte ahí y decirle, estoy aquí para escucharlo. Cuéntame. Nada más. Uh-huh. Eso ayuda muchísimo porque la persona descarga y le ayuda a veces a ver su realidad, y nosotros podemos reorientar con los consejos que nos acaba de complementar el doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Perdóname. Perdón. Y la última parte de esta intervención que tú mencionas, yo te escucho. Y la última pregunta debe ser, ¿y cuál es tu plan en los próximos días? O sea, dirige a esa persona de yo soy una víctima aquí a yo soy victorioso y tengo un plan. Tengo una meta por seguir. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué tanto se puede manejar el apoyo psicosocial en comunidades fronterizas? ¿Hay características o tips para poder trabajar con ese tipo de poblaciones ahora que hablan de migración? Es decir, ¿qué tips tenemos cuando estamos en las fronteras que ni son de aquí ni son de allá? Yo creo que adelante. sí, hay varias formas de bregar con esta pregunta. Estaba sentado en un lugar en Colombia una vez y venían estas personas indígenas y la respuesta que me dio, la explicación que me dio la persona con quien yo estaba, esta gente no saben dónde tienen que ir. Ellos viven en este país, cruzan el río y se vienen para acá para recibir ayuda y después se van. Hay personas que no tienen sentido de boundaries, de frontera. ¿Okay? Estoy aquí, bueno, si estoy aquí voy a ir allá. Si me traen para acá, me voy para allá. ¿Right? Ese es uno de los issues. El segundo issue que tenemos que pensar es quiénes van a ser las personas que van a trabajar en esa frontera. Si tú tienes dos grupos que son aleatorios, esos dos grupos de las dos fronteras deben hablar el uno con el otro. Tener unos mensajes que son comunes y proveer esos mensajes comunes a los dos grupos, a la población afectada. Número 2. Y número 3, asegúrense que todos los miembros del grupo que esté ayudando a estas personas a nivel fronterizo, tienes que escuchar básicamente la historia con énfasis específico de si tú conoces a alguien en el lugar en que estás aspirando a llegar. Porque de esa manera, si yo tengo un nombre y apellido, entonces puedo utilizar las facilidades de una organización que se especialice en localizar personas para conectar a esta persona que es migrante en la frontera con la otra persona que puede ser potencialmente la persona que lo reciba. Excelente, muchas gracias, doctor. Pues bueno, hemos tomado 1 hora y 24 minutos de su tiempo y del tiempo de todas las personas que nos han estado escuchando. Llegamos a 50 personas y quedamos con 39 personas. Muchas gracias, una excelente participación y convocatoria.
le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su conocimiento, por compartir la experiencia. Y no podemos dejar de agradecer a Josie Delgado y Verónica Castro, quienes han estado trabajando y apoyando la parte logística de los webinars y cursos que hemos venido desarrollando cada semana. Doctor, hasta la próxima. Será, usted, después hablamos de la fecha para anunciarla, porque tenemos toda esta gente contenta y deseando acá. Me preguntan que cuándo va a ser la próxima sesión. Yo asumiría de aquí a 2 viernes, o sea, no el próximo viernes, sino el otro. Y el tema va a ser específicamente de la mecánica de envolver a las comunidades en programas de salud mental y apoyo psicosocial. Ok, entonces estamos hablando de el 17, viernes 17. Espérate un minuto. A ver cómo estamos, para que todas y todos estén informados de la segunda parte de la charla del doctor. Sí, pero, ups. Te iba a decir que sí, y tengo mi calendario en junio. Sí, el 17 estamos, es el día de San Patricio. San Patrick, sí, sí, Sí. señor. Ok, entonces ya saben, el próximo 17 de marzo estaremos a las 5 de la tarde, hora Costa Rica, 6 de la tarde, hora del este. Me gustaría, si fuese posible y no es una imposición a ustedes, que si las personas que están asistiendo tienen alguna pregunta específica sobre salud mental y apoyo psicosocial, que la manden a tu oficina. Ok, Y tú haces llegar por email, para yo tener más, para yo poder agudizar, entonar mi presentación a las necesidades del grupo que tenemos aquí. perfecto. Estoy escribiendo el info@humanitarianconsultants.org para que nos llegue humanitarian .org. Y ahí pueden hacer llegar las preguntas y se las pasamos al doctor. Listo. Acá está en el chat para que puedan mandar sus preguntas. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, muchos éxitos y nos vemos en 22 días. Suerte. Ok. Adiós. Adiós, gracias.